¿Os habéis parado a pensar alguna vez en el poder que tenemos como especie? Es una locura, en serio. No hablo solo de construir ciudades o de mandar cohetes al espacio. Hablo de algo mucho más profundo, algo que llevamos haciendo milenios sin darnos cuenta del todo. Hemos sido los escultores del reino animal. Sí, como lo oís. Durante los últimos 8000 años, nuestras acciones han cambiado de forma radical el tamaño de los animales que nos rodean. Desde los gigantescos mamuts que ya no están, hasta el perro que duerme a los pies de vuestra cama. No es una teoría conspiranoica, es una realidad documentada por la ciencia. Hemos sido una fuerza de la naturaleza, una que selecciona, que presiona y que, en definitiva, decide qué criaturas prosperan y cuáles se quedan por el camino, y sobre todo, de qué tamaño. La historia es fascinante y a la vez un poco acojonante. Imaginaos el mundo hace unos 10.000 años. Un planeta lleno de megafauna, de bestias colosales que hoy solo vemos en museos o en películas de animación. Bisontes enormes, perezosos del tamaño de un coche, mamuts lanudos. Un auténtico parque jurásico, pero con mamíferos. Y de repente, aparece un depredador relativamente pequeño, sin garras afiladas ni una fuerza descomunal, pero con un cerebro que lo cambiaría todo: el ser humano. Con nuestras lanzas, nuestro fuego y sobre todo nuestra capacidad de organizarnos, empezamos a tener un impacto brutal. Cazar un mamut no era solo conseguir carne para la tribu, pieles para abrigarse, huesos para herramientas y refugios, grasa para el fuego. Era el premio gordo, el jackpot de la prehistoria. Nos especializamos en cazarlos. Esta presión cinegética constante tuvo un efecto devastador. No fue solo en los mamuts. Rinoceronte lanudo, megaterio, perezoso gigante en América, diprotodontes en Australia. La teoría más aceptada: al expandirnos, fuimos como una plaga para la megafauna. Los animales grandes eran objetivos prioritarios. ¿Por qué? Porque ofrecían más por el mismo esfuerzo. Si vas a arriesgar tu vida cazando, mejor que sea por mucho. Resultado: selección a la inversa. Los grandes caían primero. Esto provocó enanismo insular, a escala planetaria. Al eliminar a los ejemplares grandes, los pequeños reproducen. Generación tras generación, la talla media disminuye. Dejemos la caza y hablemos del otro gran invento humano que cambió las reglas del juego: la domesticación. Esto fue un game changer total. En lugar de perseguir a los animales, decidimos que era mucho más cómodo que vivieran con nosotros. 2 fichajes estrella: el caballo y el uro, el ancestro salvaje de nuestras vacas. El uro era una bestia imponente, mucho más grande y agresiva que el toro de lidia más fiero que podáis imaginar. Los machos podían medir casi 2 metros de altura en la cruz, con unos cuernos que daban pánico. Domesticar a un bicho así no fue tarea fácil, seguramente fue un proceso largo. Capturar crías y acostumbrarlas a la presencia humana durante generaciones. Al principio, objetivo con las vacas: carne segura y a mano, no tener que salir a jugártela al bosque. Pero pronto descubrimos que ofrecían mucho más. Su leche, una fuente constante de proteínas y grasas. Y su fuerza, una revolución para la agricultura. Un par de bueyes, machos castrados, podían arar un campo mucho más rápido que varias personas. Así que empezamos a seleccionar. ¿Qué buscábamos? Animales más dóciles, manejo sencillo y, sobre todo, mayor productividad. Cruzábamos hembras que daban más leche y machos grandes y musculosos para más carne. Si hay un animal que representa la cumbre de nuestra capacidad para moldear la vida, ese es el perro. Es que es alucinante, pensadlo bien. Un gigantesco gran danés, un diminuto chihuahua que te cabe en el bolso. Todos descienden de un único ancestro, el lobo gris. Un depredador salvaje, social, inteligente, formidable. ¿Cómo coño hemos pasado de un lobo a un pomerania? Es la historia de domesticación más larga y exitosa de todas, un viaje de al menos 15.000 años. Todo empezó con lobos menos temerosos acercándose a campamentos humanos en busca de restos de comida. Los humanos se dieron cuenta de que estos protoperros eran útiles. Alertaban de la presencia de extraños, alertaban de otros depredadores, ayudaban en la caza, rastreando, acorralando a las presas, así que empezamos a favorecer a los individuos más dóciles y colaborativos. Los lobos más agresivos o independientes eran ahuyentados o eliminados. Generación tras generación, estábamos seleccionando la docilidad y la capacidad de cooperar con los humanos. Estábamos creando al mejor amigo del hombre.
Una vez que el perro se estableció como una especie doméstica, empezamos a diversificarlo. Ya no queríamos solo un perro genérico. Necesitábamos herramientas especializadas. Para entender bien todo este lío, hay que pillar un concepto clave: la presión de selección. Es la fuerza que empuja a una especie a evolucionar en una dirección determinada. En la naturaleza, esa presión suele ser el entorno, el clima, los depredadores, la disponibilidad de comida. Pero cuando entramos nosotros en la ecuación, nos convertimos en la principal presión de selección. Nuestras decisiones, basadas en la lógica, el miedo, la necesidad o el simple capricho, se convierten en el motor del cambio evolutivo de otras especies. Es un poder que da vértigo si lo piensas. Cuando cazamos, nuestra lógica es la de la eficiencia. Queremos el máximo beneficio por el mínimo esfuerzo y riesgo. Por eso, históricamente, hemos apuntado a los ejemplares más grandes. Un ciervo con una cornamenta enorme no es solo un trofeo impresionante, es también, por lo general, el animal más grande y con más carne del grupo. Al eliminarlo, no solo nos llevamos la comida, sino que eliminamos sus genes de la población. Mientras tanto, el ciervo más pequeño y enclenque, que pasó desapercibido, sobrevive y se reproduce. A lo largo de estos miles de años de intervención humana, hemos creado una división, una brecha cada vez más profunda entre el mundo animal salvaje y el doméstico. Son como dos universos paralelos que partieron de un mismo origen. Un lobo y un caniche pueden parecer de planetas diferentes, pero su ancestro común no está tan lejos en el tiempo. La diferencia fundamental radica en las presiones de selección a las que se enfrenta cada uno. Un animal salvaje vive bajo la ley de la naturaleza. Un animal doméstico vive bajo la ley del ser humano. Y esas leyes son muy distintas. Para un animal salvaje, la vida es una lucha constante por la supervivencia. Tiene que encontrar su propia comida, evitar a los depredadores, competir por el territorio, competir por el derecho a reproducirse. Solo los más fuertes, los más rápidos, los más astutos, los mejor adaptados logran dejar descendencia. Es la selección natural en su estado más puro. En el mundo doméstico, todas esas reglas se tiran por la ventana. Un animal doméstico no tiene que preocuparse por buscar comida. No tiene que temer a los depredadores. La competencia por la reproducción no existe. Somos nosotros quienes decidimos qué macho se aparea con qué hembra. Nuestras acciones, como hemos visto, tienen consecuencias directas. Encogemos a los animales que cazamos, moldeamos a los que domesticamos. Pero la cosa no acaba ahí. Como en el famoso efecto mariposa, estas acciones tienen ondas expansivas y consecuencias inesperadas que afectan a ecosistemas enteros. Pensemos en la extinción de la megafauna. Cuando eliminamos a los mamuts y otros grandes herbívoros, no solo eliminamos a esos animales, eliminamos su función en el ecosistema. Estos gigantes eran los jardineros del planeta. Al comer toneladas de vegetación mantenían a raya los bosques y favorecían grandes praderas y estepas. Sus excrementos fertilizaban el suelo a escala masiva. Su constante pisoteo creaba claros y removía la tierra, generando microhábitats para plantas e insectos. Cuando desaparecieron, el paisaje cambió. Los bosques se expandieron, las praderas se redujeron y el tipo de vegetación se transformó. Un cambio en el tamaño y la abundancia de una especie clave puede redibujar el mapa de un continente. Otra consecuencia inesperada está en depredador-presa. Si reducimos artificialmente el tamaño de las presas, como ciervos, no podemos hablar de cómo hemos cambiado el tamaño de los animales sin mencionar otro factor absolutamente crucial: la destrucción y fragmentación de sus hábitats. No solo hemos cazado, hemos domesticado y hemos ocupado su espacio. Hemos levantado carreteras que cortan los ecosistemas como cuchillos. Para muchos animales salvajes, el mundo se ha vuelto más pequeño. Es un archipiélago de islas de naturaleza en un océano de civilización humana. Este encogimiento tiene un impacto directo y brutal sobre su tamaño corporal. Se llama la regla de la isla. Animales grandes atrapados en islas tienden a encogerse con el tiempo. Al destruir hábitats creamos islas artificiales por todo el planeta. Llegados a este punto, la conclusión es bastante clara. La historia de los últimos 8000 años no es solo la historia del ascenso de la humanidad, es también la historia de cómo nuestra sombra ha redibujado el reino animal. Hemos actuado como una fuerza evolutiva sin precedentes. Entender este fenómeno, entender esta historia, es absolutamente fundamental si queremos tener alguna oportunidad de proteger lo que queda.
Pero nosotros, hoy, en 2025, ya no tenemos esa excusa. Tenemos el conocimiento científico. Las decisiones que tomamos hoy, qué consumimos, cómo planificamos nuestras ciudades. La pregunta ahora es qué tipo de mundo queremos esculpir para el futuro.